Cuando llegue a la ribera de la patria celestial, me dará la bienvenida mi piloto sin igual. Mi piloto irá conmigo, vamos, y de nada temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. Gloria al Señor, gracias a Dios hemos cantado alabanzas para nuestro Creador. Estamos contentos de estar en la casa de Dios en día miércoles de estudio bíblico, y estamos estudiando el libro de los Hechos. Muy interesante, estamos subiendo los videos a través de la plataforma de YouTube y luego usted lo puede ver también en Facebook. Agradeceríamos sus comentarios y sus oraciones, por supuesto, para que el Señor nos instruya su palabra. Y recuerden, no pretendemos ser unos maestros en teología, pero sí queremos con toda humildad y el corazón estudiar y escudriñar las Escrituras. Vamos a ir entonces a la lección de hoy en Hechos capítulo 2. Ahora pasamos al capítulo 2. Hechos en el capítulo 2 y versículos del 1 al 4. Realmente hoy vamos a estar hablando de un tema que se llama el día de Pentecostés. Realmente este tema se extiende hasta el versículo 13 de este capítulo 2. Pero como que lo vamos a ir despacito porque había bastante que hablar acerca de este tema. Este término de Pentecostés ha sido muy usado y en la mayoría de ocasiones seguramente muy mal usado. Estamos muy familiarizados con este tema y hasta le damos una connotación denominacional. Y la verdad es que este término es algo muy bonito y muy interesante, muy bíblico, que no tiene nada que ver con nuestras doctrinas o prácticas religiosas, y nos vamos a dar cuenta. Vamos a leer Hechos capítulo 2 del versículo 1 al versículo 4. Si gusta ponerse de pie, vamos a leer la palabra del Señor, y dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dios bendiga su palabra. Señor, te agradecemos por ella. Háblanos al corazón. Queremos aprender de ti, a tus pies estamos. Y a ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a pedirle a mi hermano Joshua que nos ponga el primer slide. Vamos a tratar de llevar un mapita de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. En primer lugar, nos vamos a situar en lo que es la definición de Pentecostés. ¿Qué era Pentecostés? ¿Qué era básicamente este día? Bien, el término Pentecostés viene en diferentes lenguas. Por ejemplo, viene del griego Pentecostos, que quiere decir 50. En el latín sonaría el vocablo Pentecoste, que quiere decir 50, y se relaciona con el sonido o vocablo hebreo que se escucha Shabbat, que quiere decir semanas. Entonces, Pentecostés quiere decir 50, o sea, el día número 50.
¿50 de qué? Pentecostés o Shabbat es un festival judío anual, es una fiesta judía, también conocida como la fiesta de las semanas o fiesta de las primicias. Lo describe el libro de Hechos, Levítico y Deuteronomio. Nosotros, que Dios instituyó ciertas fiestas y nos vamos a concentrar en esta hoy. Esta es una de las fiestas que el Señor constituyó en su palabra para el pueblo judío. Bien, estamos oyendo que uno de sus significados es que es la fiesta de las primicias. Esta fiesta de las primicias es la celebración de los primeros frutos de las cosechas en el otoño. Es la celebración de los primeros frutos. Cuando ellos cortaban la primera cosecha, de esta primera cosecha es que daban los frutos al Señor. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho que dice: te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Está ofreciendo al Señor lo mejor del resultado de la siembra, la cosecha. Muy bien. El otro significado cuando habla que es la fiesta de las semanas, aquí se está situando en el pueblo judío, porque mire esto, póngale atención. Aquí vamos a ir encontrando el significado. Pentecostés se llama la fiesta de las semanas porque se celebra 7 semanas después de la Pascua. Cada semana tiene 7 días y son 7 semanas. Si hacemos la matemática, van a ser en 7 semanas, y cada semana con 7 días van a sumarnos 49 días. ¿De acuerdo? El día número 50 es cuando tenía lugar esta fiesta o esta celebración. Es decir, en el día 50 después de la Pascua. Eso es lo que quiere decir Pentecostés. La celebración o la ceremonia o la fiesta en el día 50 después de la Pascua. ¿Verdad? Vamos entendiendo ese término. Ya vio que tiene más significado que lo que generalmente nosotros escuchamos. Muy bien. Entonces ya tenemos la definición y ahora nos vamos a ir hacia lo que son algunas generalidades sobre este día de Pentecostés o sobre este término de Pentecostés. Mire, vamos a empezarle diciendo, este 2020, ¿cuándo fue el día de Pentecostés para el pueblo judío, para el pueblo de Israel? Se celebró el 31 de mayo de este año. Bonito dato, ¿verdad? No lo sabíamos. En los pueblos anglosajones o muchos otros pueblos de alrededor, con mucha incidencia, celebrando las fiestas, las tradiciones también judías. A este día de Pentecostés se le llama, por ejemplo aquí en Estados Unidos, se le llama el White Sunday, el domingo blanco. Entonces, el Black Sunday, entonces el domingo blanco. ¿Qué quiere decir? La gente por tradición en las congregaciones anglosajonas se visten de blanco y les piden a la congregación que vengan de blanco porque van a celebrar el fruto de las primicias, ¿verdad? Y es precisamente haciendo una alusión a este día de Pentecostés. Mira qué interesante. Ahora yo voy entendiendo cuando algunas veces estuvimos en estas iglesias de habla inglesa, ellos no habían este tipo de celebraciones y
Yo decía qué bonito, pero era más que simplemente una gana de vestirse de blanco, era una celebración que estaban haciendo. Y yo ahora cuando estudiamos lo estamos entendiendo mejor. Muy bien. Ahora mire que en el Antiguo Testamento se llamaba o quedó establecido como la fiesta de las semanas, básicamente. Pero en el Nuevo Testamento, esta misma fiesta de las semanas, se llama entonces, a partir de Hechos lo estamos mirando, se llama entonces el día de Pentecostés. Esto se puede explicar porque Israel había cambiado de idioma oficial porque había pasado por muchos altercados políticos y conquistado aquí y allá. Y ahora precisamente estaba bajo el régimen romano. En el tiempo del Nuevo Testamento, de lo que estamos leyendo, del libro de Hechos, en el tiempo de los relatos, en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, los judíos hablaban, como lo dijimos en una de las reuniones pasadas, hablaban arameo, pero escribían básicamente en griego, porque el griego terminaba siendo una lengua oficial en el imperio o muy aceptada en el imperio. Entonces, note usted que el Nuevo Testamento fue escrito en griego dominantemente. Entonces tiene sentido pasar desde un nombre a otro nombre, pero aunque fuera el mismo significado. Fiesta de las semanas en el Antiguo Testamento, fiesta de Pentecostés en el Nuevo Testamento. Entonces, Pentecostés es un vocablo de origen griego que sustituía al nombre en hebreo Shabbat. Hoy, si usted busca y pregunta por el calendario judío, le va a aparecer como la fiesta del Shabbat. Qué bonito, ¿verdad? Yo estoy muy maravillado con esto porque estoy aprendiendo algunas cosas. No quiero ser judío, no soy judío, pero gracias a Dios esto lo tenemos que conocer nosotros bien. Entonces ahora usted va entendiendo que no tiene nada que ver con denominación, ¿verdad? Muy bien, seguimos con nuestro bosquejo para estudiar hoy y vamos a mirar el sentido de la fiesta de Pentecostés. El sentido de la fiesta de Pentecostés. Este sentido lo podemos ver en dos direcciones. Numeral A y B. Vamos a ver, el numeral A era una expresión de gratitud a Dios. No pierda de vista la definición. Era acá donde comenzaba el periodo de las cosechas de Israel. Fue en el libro de Levítico donde se describe como uno de los sacrificios principales ofrecer en el altar del Señor panes de trigo de la primicia de la cosecha de la época. Ya sabe que el libro de Levítico es donde se establecen todos los rituales y la ley eclesiástica judía. Entonces, es ahí donde se establece que uno de los sacrificios principales era ofrecer panes de trigo en el altar del Señor. Entonces, los judíos estaban encomendados a honrar a Dios con el fruto de la tierra, no solo como parte de su vida, sino como parte de su religión, ¿verdad? Le honraban al Señor con los frutos de la tierra. Otro sentido de las fiestas de Pentecostés, lo vemos que se estaba también, oiga esto, se estaba conmemorando el recibimiento de la ley de Dios, los 10 mandamientos en Sinaí. Después de que salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, recibieron en el desierto, Moisés recibió las leyes en el Sinaí. ¿De acuerdo?
Y esta fiesta también les hacía recordar que después de haber pasado lo que habían pasado, finalmente se volvían una nación teocrática dirigida por Dios y la ley de Dios. Se siente que tiene dos sentidos bien importantes. Una expresión de gratitud, y otra era un sentido conmemorativo de que ellos habían recibido del Señor la misma ley, los 10 mandamientos. Esto, hermanos, es digno de mencionar. Esta es una verdad que entonces vamos aprendiendo, una lección bíblica. Esto es digno de mencionar porque Dios escoge este día de Pentecostés para dar el Espíritu Santo a su iglesia. Para dar y para establecer su iglesia como institución en el mundo, entre los hombres. Y recoge, fíjense, y lo vamos, por eso le digo, tenemos que estudiar hasta el versículo 13 para que esto que le estoy diciendo tenga completo entendimiento. Y ese mismo día, el día de Pentecostés, el Señor recoge los primeros frutos del evangelismo mundial al que la iglesia estaba siendo destinada, ¿verdad? Así de que no se pierda la siguiente reunión de miércoles, siguiente estudio bíblico, porque vamos a estar agrandando acerca de este tema. Muy bien. Ahora vamos al siguiente aspecto, la importancia de Pentecostés. La importancia de Pentecostés. Aquí también hay algo bien bonito. Mire esto. Le voy a mencionar primero que habían 3 grandes fiestas en las que la mayoría o todos los judíos se reunían, venían a Jerusalén. Una de ellas era, como ya lo estuvimos oyendo, lo vamos a poner en orden ahora, la Pascua. La segunda era Pentecostés. Y la tercera es la fiesta de los tabernáculos. No vamos a indagar en cada una de estas fiestas, sino en Pentecostés, porque es el tema que tenemos hoy. Ahora, entre la importancia entonces, vamos a mirar 3 cosas sobresalientes. En primer lugar, la inmigración judía. Hermano, la gente, los judíos, viajaban desde muy lejos hacia Jerusalén. No olvide, considere que en aquel entonces no habían aviones, ni carros, ¿verdad? Ni los medios de transporte que tenemos. La mayoría del transporte era a pie. Eso llevaba días de viaje. Había una inmigración constante. Amén. Muy bien. La gente venía para celebrar la Pascua. Fíjese. 50 días antes. Y se esperaban hasta el día de Pentecostés. Y cuando esta fiesta terminaba, ellos regresaban a su lugar de origen. Que su lugar de origen era tanto adentro como afuera del imperio romano. Otra vez, le dejo picado. Para el siguiente estudio bíblico, le vamos a traer un mapa donde usted va a poder mirar las regiones desde donde esta gente básicamente se estaba moviendo hacia Israel, ¿verdad? Hoy no lo quise traer para que nos dejara pan para el próximo, nuestro próximo reunión. Muy bien. Estas personas entonces inmigraban desde muy lejos, venían a Jerusalén y luego regresaban. Segunda importancia de esta época es que Dios escoge este día en especial. No pudo, habían 49, habían 50 y Él escoge el día número 50 y escoge el día de fiesta. ¿Cómo es que Dios se toma el tiempo para escoger? Dios puede hacer lo que le dé la gana. Él es nuestro Padre, Dios Todopoderoso, alabado sea su nombre. Pero Él escogió este día
especialmente, y nos llama la atención porque, primero, Él escoge este día para establecer su iglesia. Él establece la iglesia. Ahí nace el cristianismo como institución eclesiástica. Ahí nace la iglesia. Ahora, a partir de ahí se empieza a conocer la iglesia como el lugar de reunión, o como la reunión de los cristianos, o como, ya no como una cosa diseminada, sino como el Señor la había establecido. Y la segunda, quizá razón que tuvo el Señor, o efecto que tuvo el Señor para establecer la iglesia, porque para escoger este día, es que no solo establece la iglesia como institución ese día, sino que dota a la iglesia del poder del Espíritu Santo para dar testimonio a quienes habían llegado a Jerusalén. No solo hizo la iglesia y la dejó por ahí, sino que le dio las herramientas espirituales necesarias para poder llevar a cabo la misión o el propósito con que la iglesia del Señor se establece en la tierra, ¿verdad? Aquí podemos aprender entonces que para que la iglesia tuviera el poder de impactar al mundo entero, necesita el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, no hay nada. Es un mensaje vacío. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veamos, si usted fija allí, estamos en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y para explicarle mejor esta situación, vea el versículo 1 y lo vamos a desglosar. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, fíjese, cuando llegó el día de Pentecostés, yo encontré que algunos estudiosos, comentaristas, dicen que este día sucedió en el año 30 después de Cristo, y precisamente se estaban cumpliendo 50 días después de la crucifixión de Jesús. Y habían pasado 10 días después de la ascensión de Cristo. Hace poquito estuvimos hablando de la ascensión, ¿verdad? Y habían pasado 10 días desde que Jesús había ido al cielo. 10 días estaban ahí reunidos. Muy bien. Se cree que este evento también sucedió en un primer día de la semana, que sería el domingo. Así de que coincide con muchas celebraciones de muchas denominaciones que celebran esto día domingo. En el calendario judío le puedo decir que es algo variable, ¿verdad? Muy bien. Sigamos en el versículo 1. Ahora dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos. Mire la palabra ahí. Vea su Biblia. Dice, estaban todos. No solo estaban los 12 apóstoles, que ya eran 12 porque ya habían elegido ¿a quién? A Mateo, ¿verdad? Ya estaban completos. No solo estaban los 12 apóstoles, también habían muchos más, digamos, todos aquellos que seguramente estuvieron en la ascensión de Jesús, y que no sé cuántos que supieron o que oyeron de la boca del mismo Jesús que Él vendría otra vez de la misma forma, y que se quedaran quietos, porque entre lo que Él se iba y venía, iba a mandar el Consolador, iba a mandar el Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces había muchos que estaban
Todos, o sea, estaba un buen número listos para iniciar la iglesia. Gloria al Señor por eso. Siguiendo la importancia de Pentecostés, vea el versículo 1 otra vez. Y siga más adelante conmigo. Y dice, y estaban todos, ¿cómo? Unánimes juntos. Siempre que he leído esta Biblia, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted oye esta palabra pero esto es una redundancia, ¿verdad? Pudo haber dicho estaban unánimes, o pudo haber dicho estaban juntos, pero siempre está unánimes juntos, parece una redundancia. Pero llama la atención, pues, porque esto está corroborando, o está dando la imagen de que estaban en armonía. Está dando a entender con mucha claridad que todos los que estaban en ese aposento estaban de mutuo consentimiento, nadie estaba a la fuerza, de mutuo consentimiento, que todos eran de una sola mente y que todos estaban compartiendo un mismo propósito. Eso es una congregación del Señor. Tener todos un mismo pensamiento, compartir un mismo propósito y estar todos de mutuo consentimiento en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra del Señor. ¿Verdad? Eso es básicamente una congregación. Si nuestras congregaciones no tienen estos detalles, habría que hacer una reevaluación, porque la iglesia primitiva nació a sí mismo. Muy bien, ahora nos adentramos en el descenso del Espíritu Santo, y yo ahora es como que le voy a dar la entrada nada más, ¿verdad? Al descenso del Espíritu Santo, porque aquí es cuando se llena hasta el versículo 13 con este relato tan maravilloso de lo que ahí pasó. Es toda una película lo que ahí pasó. Hay 3 señales sobrenaturales. Si me pasas el siguiente slide. Hay 3 señales sobrenaturales de cuando ocurre el descenso del Espíritu Santo. En primer lugar, dice la Biblia ahí que fue como un viento recio. En segundo lugar dice que fueron lenguas repartidas como de fuego. Y en tercer lugar se comenzaron a hablar en otras lenguas. Esas son 3 señales sobrenaturales del descenso de la palabra del Espíritu de Dios sobre la iglesia, ¿verdad? Vamos a empezar a desglosarla un poquito. Quédese conmigo en la Biblia. Mire el versículo 2. Mire el versículo 2 y dice: y de repente, no olvide la palabra de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento. Póngale atención, no dice que vino un viento, sino que dice como un viento, como de un viento. O sea, el narrador lo está dibujando, no está diciendo que es un viento. Quizás pudo no ser un viento, ¿verdad? Pero dice que vino como un viento, para que lo entendamos nosotros. Se sintió así, ¿verdad? Él dibuja entonces un símbolo del Espíritu Santo, que es el viento. Fíjese qué bonito. Viento en hebreo suena como ruah y se traduce como el viento de Dios. Y en el Nuevo Testamento se usa en su mayor parte la palabra pneuma, que quiere decir viento o aliento. Algunas versiones entonces definen a este pneuma, a este viento del que habla este versículo, como vida o inteligencia, básicamente. El simbolismo del Espíritu Santo es tan indispensable para el cristiano, hermanos, como el mismo aire. Ese es el gran simbolismo de la palabra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo para el Hijo de Dios es indispensable. Ahora, note 2 fenómenos que están ocurriendo con esto del el viento o como un viento suave. Hay 2 fenómenos que están ocurriendo. Fíjese ahí. Dice,
un estruendo. Mire su versículo. Y de repente vino del cielo un ¿qué? Un estruendo. Un estruendo. No dice que eso fue un soplo. Fue un estruendo. Fue algo que se escuchó. ¿Verdad? Y toda la multitud entonces, allá afuera, escuchó y fue atraída hacia esta casa, seguramente por curiosidad. Cuando usted oye un ruido, ¿qué hace? Primero es que busca de dónde vino el ruido, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué habrá pasado? Entonces usted está atento. ¡Oh! Mira, escucha. En un viento recio. Muy bien. Seguramente la gente fue atraída. Esto lo vamos a encontrar. Ve ahí que está en el versículo 6. Váyase conmigo rapidito hasta el versículo 6. Porque aquí vamos a ver el siguiente fenómeno que ocurrió a causa de este viento recio, de este como viento recio. El 6 dice, y hecho este estruendo, el mismo estruendo del que está hablando el versículo 2, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Se juntó. El segundo fenómeno es que la gente se juntó al estruendo, corrió y se juntó. Oiga esto, póngame atención. No llegaron porque estaban hablando en lenguas. Cuando llegaron por causa del estruendo, los encontraron hablando en lenguas. No olvide eso, ¿verdad? Yo no quiero indagar mucho en esta reunión. Entonces, la gente estaba más que todo, imagínenselos asustados, asombrados, curiosos, preguntándose, ¿qué está pasando aquí? Era una locura, algo ha sucedido, ese lugar tembló, en ese lugar pasó algo, se escuchó algo, ¿están bien? ¿Qué les pasó a los que están allá adentro? Y eso fue una conmoción y la multitud se juntó, fue el segundo fenómeno. Muy bien, vamos a la segunda señal sobrenatural que ocurre en el descenso del Espíritu Santo, y eso lo vemos en el verso 3. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, otra vez usa la palabra como de fuego, o sea, no era fuego, era como de fuego, o sea, se está dibujando que era algo extraño, era algo inexplicable. Juan el Bautista ya se los había anunciado, esto lo vemos en Mateo capítulo 3, versos del 11 al 12. Cuando está diciendo, viene detrás de mí, quien nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista también había usado este simbolismo del fuego. El fuego representa en la Biblia la purificación. Representa en la Biblia la purificación de la vida misma. Está el fuego relacionado con todo aquello que se renueva y que es purificado. En la Biblia, cuando encontramos esa palabra, vemos que en algunos pasajes constituye una nueva época, una nueva era, y en otros pasajes se relaciona con una ofrenda agradable al Señor. Aquí podemos ver una verdad aplicada a nuestra vida. A nosotros el fuego del Señor, del Espíritu Santo, quema nuestra vieja naturaleza y ahora unidos al Espíritu Santo, con el Espíritu Santo en nosotros, nos hace ser testigos de una verdad tan gloriosa como es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a la tercera señal del descenso del Espíritu Santo, y esto lo vemos en el versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si lo desglosamos un poquito, mire que ahí la palabra es fueron. Está en pasado y no se le olvide ese verbo. Está en pasado porque este es uno de los versículos que empiezan a mal usarse. Está en pasado. Fueron todos llenos del Espíritu. Ocurrió una vez. Y luego dice... Todos los que estaban ahí dentro, no son los que el pastor eligió, no son los que los ministros eligieron, no son los que eligieron los apóstoles, fueron todos llenos del Espíritu Santo,
todos los que habían esperado la promesa, todos los que habían oído de Jesús, todos los que habían recibido el Evangelio, todos fueron impactados con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Los que estaban adentro, váyase conmigo al versículo 2. Y vea la última parte del versículo 2, dice, como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, todos los que estaban allá adentro sentados fueron llenos del Espíritu Santo. Así es que, como le digo, hoy no voy a profundizar en este tema de las lenguas, sino hasta la siguiente reunión, porque de verdad que para mí es un tema muy importante y yo lo quise dejar para tocarlo detallosamente, detenidamente. Muy bien, solo quiero decirle que en el Antiguo Testamento, los que estaban en contacto o los que recibían el Espíritu Santo tenían un llamado especial del Señor, un llamado especial y personal del Señor. Eran elegidos, eran escogidos entre la multitud, entre el pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, todos los creyentes recibimos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Sigan, pasemos al siguiente slide. Y aquí vamos a hablar de un efecto interno. Se lo anuncio de una vez. En la siguiente reunión vamos a hablar del efecto externo. Pero hoy fíjese en el efecto interno que tuvo el descenso del Espíritu Santo. En primer lugar dice que fueron todos llenos, el mismo 4, todos llenos del Espíritu, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, uno de los efectos internos que está ocurriendo con el descenso del Espíritu Santo es que se inaugura la relación íntima entre el Espíritu Santo y el creyente del Señor. Ya no es más una relación externa entre el Espíritu Santo y el Hijo de Dios, sino es una relación interna. Ya no más una relación externa, eventual y distante como lo era en el Antiguo Testamento, sino que llega a ser una relación completamente íntima, personal y para siempre en el corazón del Hijo de Dios. Bien, otro efecto interno que tuvo es que se estaban, hermanos, a través del Espíritu Santo, se estaban uniendo al cuerpo de Cristo. Yo diría que más que estarse uniendo al cuerpo de Cristo, estaban dejando ver claro el mensaje que ahora ellos pertenecían a un solo cuerpo eclesiástico que se llama la iglesia, que constituyó a partir de ese momento el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Es el Espíritu Santo, las arras y el sello que los hace ver que quienes tienen el Espíritu de Dios forman parte del cuerpo de Cristo. No importando si son mujeres o hombres, todos eran fusionados por medio de la fe en un solo cuerpo espiritual, el cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tercer efecto interno que encontramos en este descenso es que ellos reciben la capacidad de ser testigos a partir de ese momento. Antes de esto, ellos tenían muchos temores, ellos tenían, como quien dice, ellos dependían de la presencia de Jesús, dependían de las enseñanzas de su maestro, pero ahora estaban solos, ¿verdad? Listos para depender de quién, si ya su maestro se había ido. Entonces reciben a través del Espíritu Santo, y aquí se va a desenvolver en ellos la capacidad de ser testigos con toda certeza del mensaje del Evangelio, la capacidad de predicar. No solo se vio reforzada, fíjese, por la capacidad también de poder ejecutar señales y prodigios, milagros en el nombre de Jesús, para demostrar la veracidad del Evangelio de Dios. Fíjese hasta dónde el Espíritu de Dios los llevó internamente, ¿verdad?
con este Espíritu de Dios adentro de ellos. Y vamos a ir construyendo, pásame la siguiente slide, y vamos a ir entonces concluyendo el estudio de hoy. Yo le invito a que usted lo siga estudiando en casa. Si tiene preguntas, pues trataremos de ayudarle en eso. Mire, en primer lugar, el Espíritu Santo es como el viento. Le quiero dejar esta imagen. Pero ¿cómo así? El Espíritu Santo se mueve como el viento. Está alrededor nuestro. Está dentro de nosotros. Está por encima de nosotros, por sobre todos nosotros. El Espíritu Santo va y viene sin restricciones. ¿Quién manda el viento? Y como hijos de Dios no podemos subsistir sin Él. Para hacernos libres, el Señor nos dio la libertad a través de alguien que es libre y que es el Espíritu Santo, que se mueve con entera libertad. El viento que aquí se escribe simboliza la potencia del Espíritu Santo de Dios. Y mire, aquí no quería dejarlo de mencionar. En primer lugar, es como un viento que es indispensable. En segundo lugar, es como un viento potente, una fuerza potente. Es algo que tiene potencia en nuestra vida, en la vida del cristiano. Porque potencia nuestra capacidad de romper cadenas y derribar principados de maldad en el nombre de Jesús, aún siendo simples seres humanos. Solo si somos depósitos del Dios viviente. Y además valoriza. No solo da valor, no solo porque nos hace valientes para testificar, no solo porque nos da denuedo y nos da palabra para testificar, o para luchar contra el pecado y contra el enemigo, sino que también nos da valor. Ya antes éramos nada y el Espíritu Santo en nosotros viene a dignificarnos. Y es así como vemos hombres que antes éramos simples pecadores despreciados por el mundo y ahora nos paramos en el púlpito y predicamos la bendita palabra de Dios. ¿En qué basamos nuestro valor? En la regeneración que el Espíritu de Dios ejecuta en nuestra vida. Valoriza nuestra vida. Si un ser humano se siente menos es porque tiene poca instrucción, que tiene algo sumamente valioso dentro de sí mismo, que es el Espíritu de Dios. Hermano, y hay otra verdad que necesitamos no olvidar de este pasaje que estamos leyendo. Ese día, hermano, fíjese, los discípulos reconocieron al Espíritu Santo. Nunca lo habían visto, nunca lo habían experimentado. Se les había hablado de ellos, ¿verdad? Pero ellos nunca habían estado en contacto con Él, la mayoría. Entonces, ¿cómo fue que supieron que era el Espíritu Santo? ¿Cómo supieron que era ese poder, ese valor, esa potencia? ¿Cómo supieron? Porque ellos, hermanos, lo habían visto a través de las enseñanzas y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que los que estaban en el aposento eran aquellos que habían escuchado de la boca de Jesús la promesa de ese advenimiento. Entonces ellos estaban tan atentos que lo pudieron reconocer. Ellos tenían sus sentidos, su corazón y todo dispuestos a reconocer la presencia del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios nunca se equivoca y revela dentro de nosotros la verdad o las verdades bíblicas cuando el Señor quiere revelarnos algo. Ahora un dato y lo dejo con esto. No olvide esta lección. Ellos habían estado solos durante 10 días. Su maestro se fue y ellos se quedaron solos.
sin el Maestro, sin el Espíritu, se quedaron esperando, solos. ¿Qué sostuvo a esta iglesia de Jerusalén hasta este día? Ellos se aferraron a la fe y a la convicción y a la unidad que habían aprendido del mismo Señor Jesucristo. Valores que si no están en la vida cristiana o en la vida de un ser humano, poco podemos disfrutar de la iglesia, en la iglesia del Señor. Amén. Vamos a orar. Hemos terminado el estudio de este día y nos quedamos pendientes. Va a estar interesante en el siguiente miércoles a 7:30. Búsquenos, estamos en YouTube, suscríbase. Y no me quiero ir sin preguntar si hay una persona que no tiene al Señor como su Salvador personal. Queremos orar por usted. Si es tan amable, si sientes el deseo en su corazón, repita después de mí: Padre que estás en los cielos, esta tarde, Señor, vengo delante de tu presencia para abrirte mi corazón y recibirte como mi único y Salvador, suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre y que estás a la puerta para regresar. Y cuando ese día suceda, Señor, yo quiero tener boleto para irme contigo a tu gloria, Señor. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Gracias, Señor, por habernos tenido esta tarde reunidos estudiando tu palabra. Te suplicamos que nos guíes, que nos